hablando, ¿verdad? Le doy a todos las bienvenidas, le agradezco por su puntualidad, le agradezco por su asistencia. Realmente es un honor para nosotros poder compartir con todos ustedes esta charla de relato que vamos a tener con el señor Leonardo Castagnino acá, justamente en el lugar tan ícono, tan simbólico como es el Cabildo. Así que realmente esperamos que sea de, no sé si decirlo de agrado, sino que de mucho conocimiento, que sirva para replantearnos nuevas cosas y por sobre todo que nos genere la curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir buscando y de seguir investigando. Antes de arrancar, justamente quiero leer un poquito de la historia de nuestro disertante de hoy, que es el señor Leonardo Castagnino, que es oriundo de la provincia de La Pampa. Él es ingeniero civil, pensador independiente del campo federal. Su pasión por conocer, estudiar, recopilar y difundir la historia argentina, particularmente del siglo XIX, nace al descubrir una versión que en sus diversos matices difiere de la historia oficial. Colabora con la difusión histórica en distintos medios. Funda y edita el sitio de internet La Gaceta Federal, que es www.lagaceta.com.ar, donde redacta y recopila información histórica. Es autor de las obras Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, y Quien inventó el dulce de leche, entre otras obras que tenemos a disposición justamente acá afuera para los que quieren adquirir al terminar la presentación. También quiero leerle a todos una carta que envió la señora Margarita Morcelli, directora general del Centro Cultural de la República, que dice así: Asunción, fecha 20 de agosto del 2015, doctor Leonardo Castagnino presente, de mi mayor consideración. Al tiempo de saludarlos muy atentamente, por este medio y en nombre del Centro Cultural La República y Cabildo, extensión cultural del Congreso Nacional Paraguayo, quisiera hacerle llegar un ejemplar del libro La Guerra del Paraguay en primera persona, testimonios inéditos del Fondo Ceballos, recientemente publicado por esta institución cultural que desde su apertura se encuentra abocado a la difusión de la historia y la cultura nacional y regional. Asimismo, quisiera manifestarle mis sinceras disculpas ante la imposibilidad de asistir a la relevante conferencia que usted brindará en nuestra sede, ya que lastimosamente me coincide con la función de gala de Mangoré, la película que se estrena hoy, presentada por el Cabildo y que concuerda con fecha y hora de vuestra ponencia. Sin otro particular y esperando que esta publicación sea de su agrado y pase a conformar su biblioteca, me despido de usted con las seguridades de mi consideración más distinguida y estima personal. Por supuesto, agradecemos a la señora Margarita Morcelli por el gesto que tuvo y también por permitirnos estar acá tan cómodos para poder disfrutar de esta charla. Y le damos charla porque realmente va a ser un relato ameno para poder disfrutarlo, a modo de... Siempre surgen algunas preguntas, algunas ideas que volver a consultar o algo que plantear. Les recomiendo y les pido que anoten esas preguntas que tienen para el disertante. Entonces, una vez que termine, que calculamos que sería una charla entre 40 y 45 minutos, él va a pasar a responder. Yo voy a actuar como moderador, pero no estaba aislado del mundo. Paraguay pertenecía a América del Sur, para ser exactamente. Pertenecíamos a lo que se le llama el Río de la Plata. Entonces, cuando hablamos de historia colonial española, también hablamos de historia de Paraguay. Cuando hablamos de la historia de la provincia del Río de la Plata y la provincia de Paraguay, estamos hablando de historia nuestra. Y para entender muchos hechos que ocurrieron, o los antecedentes, y en especial las causales de la guerra de la Triple Alianza, es necesario mirar un poquito la historia de nuestros vecinos, porque va a tener incidencia directa. A pesar de todo el celo que tuvo el doctor Francia de resguardarnos la vorágine que eran justamente los demás países, finalmente terminaría repercutiendo. Y como para señalar un hecho que, si bien es tan lejano a la guerra, prácticamente 200 años, cuando la corona portuguesa, violando varios tratados entre la corona española, en 1675 llega hasta el cerro de Montevideo y graba el escudo de la corona de Portugal en un territorio netamente español. 3 años después fundaría la colonia Los Sacramentos,
que sería toda una disputa entre ambas coronas. Y de ese gran problema de indefinición de límites, de ese gran problema de disputa por territorio, años más vendrían a incendiar nuevamente la región. Y también es importante ver cómo justamente los caudillos, las ideas de la época, las ideas federales, unitarias, en lo que era la Confederación Argentina, su relación con los partidos políticos del Uruguay que tienen una relación muy estrecha, el colorado y el blanco, inclusive lo que fue la revolución de los farrapos de Río Grande do Sul en 1835 a 1845, un estado de Brasil que se sentía más cerca de lo que era el Uruguay y la Argentina, de lo que sería el reino del Brasil o el imperio del Brasil, que al punto que se sesionó, se separó y quería confederarse con el Uruguay, con la provincia de Entre Ríos, y hasta hubo una tentativa de federar en una gran patria con Paraguay. Y son todos esos pequeños detalles que hay que tener en cuenta para poder entender qué pasaría justamente en 1864 cuando inicia la guerra de la Triple Alianza. Toda la presencia, los aplausos merecidos. Para mí realmente es un honor, un compromiso grande estar en Paraguay, en Asunción, y agradezco a todos el recibimiento que me han dado, agradezco a las autoridades también que me han agasajado con un libro y una hermosa nota. Agradezco también a los que tuvieron la iniciativa de invitarme a dar esta charla. En principio era tema libre, digamos, la charla. Se me ocurrió que podía ser interesante hablar sobre la guerra de la Triple Alianza para, digamos, dar mi opinión o mi versión o lo que yo creo como verdadera historia, no por ser la verdadera historia o creerme muy bien la verdad, sino exponer cuál es mi pensamiento, que puede tener distintos matices ya sea nacionales míos o paraguayos, ¿no? Pero en vez de hablar de los episodios en sí de la guerra, que probablemente acá conozcan hasta mejor que yo, me pareció importante hablar sobre lo que yo pienso que fueron las causas y los antecedentes de esa guerra trágica que terminó con la desgracia de 4 países, porque Argentina, Uruguay y Brasil quedaron endeudados, y Paraguay, además de eso, sufrió el mayor derramamiento de sangre, un genocidio terrible. Por lo menos en mi país hay mucha gente que está dividido en la opinión, que algunas, porque en la escuela ni siquiera se enseñaba la guerra paraguaya, algunos ni siquiera saben que existió. Tanto es así que incluso cuando yo empecé a escribir o a hablar sobre la guerra paraguaya, algunos hasta se sorprendían. Y hay opiniones distintas, porque a veces toman la guerra como una competencia, a ver quién fue el más valiente o el más... y bueno, algunos me dicen, me dicen, vos le das la razón a uno o a otro. No, yo soy amigo de la verdad, no de una posición político, filosófico. Entonces, en esa discusión entre las excusas que se dan, los argumentos que se dan para haber provocado la guerra, uno de ellos, hay muchos, ¿no? Pero de los principales, uno de ellos es López era un tirano. Bueno, yo no sé si era tirano o no, eso tendrían que decidirlo los paraguayos, pero creo que el mitrismo, que representaba a Buenos Aires, no tenía ningún derecho en meterse a salvar a nadie de ningún tirano. En segundo lugar, menos tenían derechos los brasileños, que mantenían en su territorio 1 millón de esclavos. Por otro lado, la pregunta sería, ¿era necesario para liberar a los paraguayos de un tirano matar al 75% de los paraguayos?
Y la otra pregunta sería, de ese 25 que quedó, ¿los liberaron realmente o los liberaron? La otra excusa que se da, la segunda excusa que se da muy persistentemente, es López, o los paraguayos o López, ocuparon Corrientes sin previa declaración de guerra. Y eso yo creo que es una mentira total, y al final, cuando avance con la charla, lo voy a desmentir. Lo que yo pienso que fue una verdad, porque una mentira, porque estaba totalmente demostrado que el militarismo conocía la declaración de guerra. Yo quiero hacer un paréntesis como para... porque yo creo que esta guerra fue parte de una línea histórica, digamos, de unitarios contra federales, de esa lucha que hubo. Entonces quería dar mi parecer en cuál era la diferencia entre unitarios y federales. El federalismo políticamente sería un gobierno, serían muchos gobiernos autónomos asociados que forman una confederación con una autoridad por sobre ellas que los representa hacia el exterior o influye en ciertos aspectos que incumben a varios. Lo mismo con la economía. Las provincias autónomas contribuirían económicamente a sostener los requisitos del gobierno nacional que para defensa, para representación de relaciones exteriores, etc. En cambio, el unitarismo al revés, prácticamente podría tener, como sucede, que hay un gobierno central y tiene delegados como gobernadores en cada provincia, pero el que dirige o el que lleva, digamos, toda la política es un gobierno centralizado y tiene delegaciones en las provincias. Entonces no se puede confundir los términos de que alguno dice esto es un país federal. ¿Dónde está el federalismo? Por lo que yo veo me parece más unitario. Y hay otra diferencia que me parece importante, que es filosófica, que es los federales en general eran todos del territorio, mantener el territorio, la defensa de la patria, las tradiciones, el españolismo, el folclore, incluso la religión. Si vemos, por ejemplo, Facundo Quiroga decía religión o muerte, Rosas decía la Santa Federación, todo relacionado. En cambio, el unitarismo era más bien el ateísmo europeo de la Revolución Francesa y del iluminismo, de la gente más acomodada. Rosas lo llamaba los de cuello y bota dura, o los de frac y levita, etc. Entonces, para mí esa fue la diferencia entre unitarios y federales. Y fue, para mí, lo que se produjo a partir de 1810, una lucha terrible que terminó con la Guerra de Paraguay, inclusive en nuestro día. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes históricos más lejanos? Estaba por un lado Brasil, unido a Inglaterra, que iba avanzando sobre el Río de la Plata, y a su vez dividiendo a las provincias hispánicas, o dividiéndolas, o conquistándolas, o anexándolas. Tanto es así que se crea, por ejemplo, Río Grande do Sul, que era parte de las provincias hispánicas, las misiones orientales, y para 1801 se apropia de Mato Grosso, que estaba bajo jurisdicción paraguaya. Entonces, eso que demuestra cómo fue la intención brasileña de ir avanzando sobre el Río de la Plata mientras las provincias hispánicas se dividían o se luchaban entre ellas. Incluso en su interior, porque por ejemplo la Argentina estuvo dividida en Buenos Aires con el resto de las provincias en la época de Mitre, del año 1860. Uruguay fue un poco digamos, la manzana de la discordia, porque los brasileños la querían, los españoles o los de la Confederación los vencían con las armas, pero después en los tratados
lograban la separación o la independencia de Uruguay, y un poco pasó lo mismo con otra revolución. Cuando se produce la revolución de 1810, en Buenos Aires la revolución la hace, a mi entender, la clase acomodada, digamos, las personas ilustres, la hacen incluso a nombre de Fernando VII, que por eso le llaman la máscara esa de Fernando VII, la revolución, que fue distinto de lo que sucedió en Uruguay, porque en Uruguay Montevideo se mantiene fiel a las autoridades hispánicas. ¿Y cómo se produce la revolución? Artigas, que era blandengue del ejército español, se hace desertor, digamos, viene a Buenos Aires y vuelve a Uruguay. Cuando vuelve ya habían hecho el grito de Asensio, que fue el error de Asensio. ¿Y quién lo hizo? El paisanaje, convocado por un capataz de estancia y un peón, y ellos convocaron la revolución. Entonces sitian Montevideo. Ahí Buenos Aires se siente, digamos, celoso de la figura de Artigas y empieza a combatirlo en forma indirecta, por ejemplo, incentivando a los brasileños que invadan la banda oriental, terminan haciendo un arreglo con Delío y con Portugal para que Artigas se tenga que retirar a la Mesopotamia. Ahí empieza el enfrentamiento, digamos, de Artigas y Buenos Aires. Artigas, en la asamblea del año 13, que convoca el Congreso de Buenos Aires, da instrucciones o forman instrucciones los diputados orientales, que eran 5, con algo muy notorio. Entre las cosas que dice es que había que formar una confederación de provincias autónomas y que ninguna tuviera preponderancia sobre las demás. Y tenía otra cláusula, que son muy pocas las cláusulas, pero una había muy lapidaria, decía: la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Entonces Buenos Aires, ¿qué hizo? Por cosas formales, de firma o de sellos, no dejó entrar a los diputados. Ahí empieza el enfrentamiento, se agudiza el enfrentamiento. En 1815, bueno, Artigas forma la Liga de Pueblos Libres, que era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Se llamó la Liga de los Pueblos Libres, que no es que él la incorporaba, sino que las mismas provincias enfrentadas con Buenos Aires le pedían protección a Artigas. Artigas forma su campamento, pone su campamento en un pueblo que se llamó Federación, que se formó solo ahí en el momento, primero con Choza y terminó siendo una especie de ciudad baja, chica, digamos, de ranchos. Después desapareció. Y en 1815 declara la independencia de la provincia de la Liga de Pueblos Libres en el arroyo de la China, que es un pueblo que se llama Concepción del Uruguay actualmente, que queda en Entre Ríos. Al año siguiente, en 1816, Buenos Aires, como contrapeso, declara al Congreso de Tucumán, que lo congrega directamente, precisamente en Tucumán, para que las demás provincias no se sientan, digamos, dejadas de lado. Pero fue una excusa, porque a los 7 meses ya estaba el Congreso, ya se había trasladado a Buenos Aires. El enfrentamiento entre Artigas y Buenos Aires continúa hasta que Artigas le exigía que le ayude a sacar a los portugueses de la banda oriental. Entonces ahí se enfrentan en Cepeda de 1820, Estanislao López y Francisco Ramírez. Sitian Buenos Aires, vencen, sitian Buenos Aires, pero los abogados porteños, digamos, los diplomáticos, los envuelven, porque hacen un pacto que directamente después no cumplen. Además, Artigas le reclama a Ramírez que lo habían dejado de lado y que no le daban ayuda para expulsar a los portugueses, y terminan enfrentándose Artigas con Ramírez, y Artigas termina
exiliado en Paraguay. Yo dije ahí lo de Artigas, lo de que propuso la Confederación. Yo la línea unitaria, la línea federal, la considero la siguiente, que incluso a algunos les ha llamado la atención y dicen, no lo habíamos pensado. Pero para mí los tres principales hombres de la línea de los federales fue Tomás Rodríguez de Francia, que era admirador de Franklin y de la Confederación Norteamericana, y que en 1811 le propone a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas y que ninguna estuviera por encima de los demás. Buenos Aires no lo contesta, no lo niega, digamos, pero empieza a hacer un complot. Le aumentan los impuestos, le perjudica la navegación del río, hasta le cauta algunos buques. Que eso es lo que provoca el aislamiento de... El otro hombre importante para mí fue Rosas, porque Rosas declara en 1831 el Pacto Federal, que lo formaba Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Se empiezan a ver las provincias, y lo que dice en una carta que le manda a Quiroga es muy parecido a lo que dijo Artigas en la Constitución del año 13, porque le escribe y le dice, me reclaman que no dicta la Constitución. Dice, la Constitución no une los pueblos, sino que los representa unidos. Primero tenemos que, dice, no se puede formar un cuerpo sano con miembros enfermos. Primero hay que, se tiene que organizar cada provincia, y después unirnos a una confederación. Dice. Y además de eso, ¿dónde va a funcionar? Dice, esto se lo dice con todas las letras. Dice, para que funcione un congreso habría que formar una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado. Dice que todas las letras. Por eso para mí esa es la línea federal. Francia, Artigas, después voy a dar un poquito la relación entre Rosas y Paraguay, porque hay cierto resquemor, digamos, o echada en cara de a mí, pero es claro. Pero yo creo que hay una mala interpretación. No sé si quieren, lo puedo decir ahora, pero empiezo desde el principio con Paraguay, y cuando llegue ahí en Paraguay, para mí la revolución fue distinta, porque primero se mantiene fiel a España. El gobernador era Velasco. Ustedes de esto van a saber más que yo, pero doy un resumen más o menos de lo que pienso. Buenos Aires, que siempre desde el principio cuando hizo la revolución, sí, hagamos la revolución y vayan a pelear, animémonos y vayan. Vamos a hacer la revolución, pero mandamos nosotros, siempre se nombraba como capital. Entonces le manda a Paraguay a tres emisarios, que era Espíndola, uno, Agüero y Arias. Y prácticamente tienen que salir de noche para que no les saquen el pellejo los paraguayos. Entonces, ahí incluso hay notas de la Junta de Buenos Aires, hasta con amenazas. Ustedes van a pagar las consecuencias, hasta amenazas, digamos, implícitas. Y claro, estaban preparando un ejército que le decían auxiliar, pero el ejército de Belgrano, que Belgrano pensó que venía a Paraguay y lo iban a recibir con los brazos abiertos, pero los paraguayos se retiraron, se sintieron invadidos y lo vencen en Paraguarí y en Tacuarí. Y en Paraguay yo tengo entendido que había tres corrientes, tres posiciones, digamos. Estaban los porteñistas que querían unirse a la Junta de Buenos Aires, que eran los comerciantes asunceños que tenían relación o intereses con los porteños. Después estaban los españolistas, que eran los nacidos en España, y que Velasco, que estaba bien visto por todos, pero había un tercer grupo que eran los patriotas, los criollos, digamos, que fueron los que vencieron realmente en Tacuarí, porque en realidad la tropa española se al desacreditarse en cierta forma, Velasco pierde un poco de fuerza, se forma la Junta y después lo desplazan a Velasco y queda como hombre fuerte
Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia se aísla totalmente, ustedes conocen la historia mucho mejor que yo, y ahí hay un episodio que no sé si será conocido acá. Rosas manda un emisario que se reúne con Gaspar Rodríguez de Francia y con una carta de Rosas, que fue a puerta cerrada, no se supo ni qué hablaron ni qué decía la carta, nunca se supo, pero algunos historiadores, incluso paraguayos, deducen, por lo que, y yo estoy de acuerdo, deducen por lo que pasó después, que hubo como un pacto implícito. Bueno, ni yo los voy a incorporar por la fuerza, ni ustedes insisten con la liberación, que fue la política que siguieron los dos hasta la muerte de Francia. Cuando muere Francia y viene Carlos López, que era más aperturista, declara la independencia en 1842, le pide a Rosas que se la reconozca. Por supuesto que los brasileños se la reconocen enseguida, porque claro, estaban desmembrando una parte de las provincias del sur. En cambio Rosas no se lo niega abiertamente, le manda una nota a López, muy diplomática, de agradecimiento del enviado que le habían mandado, etcétera, y que estaba a su disposición, una serie de cosas, pero en forma privada le manda un memorándum que es muy interesante leerlo, porque voy a leer una frase, no todos, no es largo, son 10 puntos, pero voy a leer los principales, porque ¿se escucha bien? Yo quería leer los principales porque fue un vaticinio de lo que pasó después, y por eso me parece que la mala persecución que hay contra Rosas fue un poco también por una mala interpretación incluso del mismo Carlos López. El texto del memorándum decía que en las presentes circunstancias era imposible al gobierno de Buenos Aires reconocer la independencia de la República del Paraguay, por cuanto, aunque es encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, era preciso convocar a los demás pueblos confederados para ese reconocimiento, lo que las circunstancias no lo permiten, porque estaban en guerra con los franceses. Que es preciso que Paraguay medite mucho sobre el particular, porque le atraería muchos perjuicios, y que era preciso convenir sobre algún pie solo. Que el Brasil habría de apresurar a reconocer la independencia de la República en razón de tener iguales producciones, porque reconocida también por Buenos Aires se equilibrarían los derechos de introducción que paga el Brasil. En otro punto le dice que el Brasil era capaz de perjudicar al Paraguay, fomentando hasta la correría de los indios con armas. En el sexto le dice que reconocida la independencia del Paraguay se llenaría de ministros y cónsules extranjeros que procurarían envolverlo en cizaña como acontecía en Buenos Aires y hasta conquistarlo si pudiese. En el séptimo dice que por el contrario, incorporándose a la Confederación, formaría una grande nación que impondría respeto a los extranjeros, que la Confederación era muy buena y que el gobierno de Buenos Aires no se metía con los gobiernos de las provincias confederadas, que cada uno vivía según sus constituciones y sus leyes. Después voy a aclarar este punto al final. Que él no reconocía ni desconocía la independencia de la República, que hacía votos por su felicidad y para que Dios los conserve sin admitir extranjeros, que son malas langostas, que su felicidad consistía en tener súbditos de una sola religión, cuando Buenos Aires tiene la desgracia de verse lleno de templos protestantes, grande daño que hicieron los anteriores salvajes militares haciendo tratados con ingleses y que ahora no se podría remediar. Que los extranjeros establecidos en el país no se les puede decir nada ni hacerles cosa alguna. Cuando llegan reclaman los ministros a cónsules o cónsules de la región, de suerte que quieren gozar de mayores ventajas y prerrogativas que los nacionales. Esto yo creo que es un vaticinio, porque precisamente le dice que si se debilita, Brasil se lo va a comer.
que fue lo que pasó 10 años después, porque esto fue en 1842, cuando lo voltean a Rosas, que era el muro de contención contra Brasil, y unos años más tarde sucedió contra el propio Paraguay. Y con respecto a eso que le decía, que el gobierno de Buenos Aires no se metía con las demás provincias, que no era cuento, porque, por ejemplo, cuando nunca se metió a Oribe, siempre lo reconoció como presidente de Uruguay, y por ejemplo, cuando la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, que era Argentina y Chile contra Santa Cruz, los generales, cuando ganaron la guerra, los generales de Rosas del norte, algunos les propusieron es la oportunidad de anexar Bolivia, porque ya estaba vencida. Y Rosas le dice, no, eso sería aprovecharse de la mala situación de un país hermano. Y crearía un resentimiento que duraría para siempre. Esto se lo dice en una carta a Pacheco, que era el general en jefe de él. Dice, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno jamás. Lo que hay que hacer es esperar que Bolivia se organice y después tratar de convencernos de que se incorpore a la Confederación. O sea que yo creo que en ese sentido es lo que está expresado acá en esta nota, y creo que lo dice la verdad. Ahora, ¿qué sucedió después del pedido ese de independencia paraguaya de 1942? Claro, se crea una polémica porque Carlos López no entendió esa razón. Parecía que como lo estaban persiguiendo a Paraguay, y a través del diario El Periódico Independiente tuvieron incluso fuertes polémicas con la Gaceta Mercantil de Buenos Aires. Tanto es así que, por ejemplo, cuando hay una revolución en Corrientes, López manda a Solano López con tropas, incluso las tropas paraguayas se retiran sin combatir porque habían vencido a los correntinos, y Rosas le ordena a Urquiza que no cruce el río Paraná, porque respetaba el paraguayo. Después Paraguay en cierta forma contribuye a la caída de Rosas en Caseros también. No sé si algunos dicen que mandaron gente o algo, yo creo que no, pero al menos moralmente lo apoyó. Quiere decir que estaba destruyendo, digamos, el muro de contención que después iba a desbordar todas las aguas brasileñas hacia el río de la Plata. Y hubo otro error también para mí, porque cuando cae Rosas, a Rosas lo sacan por la excusa de siempre, que es un tirano, que esto, y otra de las excusas era para organizar el país. Yo digo, no sé qué organizaron, porque a las 48 horas estaban todos peleados, a tal punto que Buenos Aires tuvo separada del resto de la Confederación. Y hubo fuertes enfrentamientos. Urquiza lo saca a Rosas lo acusan de asesino, creo que lo acusan de 380 fusilamientos, pero Urquiza cuando toma en Caseros a Chilaver rendido, lo fusila por la espalda y fusila de un saca 600, a todo un batallón entero, lo fusila a todos, lo cuelga de los árboles, incluso los ingleses. El inglés fue y se fue a esquiar, se volvió a esquiar. Y la lucha fue tan grande porque Urquiza se sintió traicionado al otro día de Caseros. Incluso él dijo, al final el único que puede gobernar este país es Rosas. Porque la batalla fue el 2 de febrero y los brasileños, que además le habían pagado los patacones, lo obligan a entrar a Buenos Aires recién el 20. ¿Por qué el 20? Porque era el aniversario de la batalla de Ituzaingó, donde Argentina lo había vencido a los brasileños. O sea, se tomaron la revancha de entrar en Buenos Aires con el pabellón brasileño desplegado. Esa lucha, ¿dónde termina? Termina en
en Cepeda de 1859, donde el ejército federal, al mando de Urquiza, vence a los porteños y sitia la ciudad de Buenos Aires. Ahí López comete otro error, me parece, porque va Solano López y hace de mediador entre Mitre y Urquiza, que precisamente fueron los dos que después lo destruyeron. Incluso Venancio López le dijo, el texto exacto no lo recuerdo, pero le dijo algo así como que creo que acabas de trenzar la soga con que nos van a ahorcar, que fue realmente lo que pasó. Y en todas esas luchas del centralismo mitrista contra el interior actuaron, por ejemplo, Venancio Flores, en este momento no me acuerdo los otros, había unos cuantos que eran Paunero, Redondo, eran mercenarios uruguayos armando Urquiza. Intervienen también en Cepeda y en Pavón. En Pavón pasó algo muy extraño que durante mucho tiempo no se supo, después yo creo que se supo. Las tropas de Urquiza lo vencen completamente a Mitre, se desbanda en el acto prácticamente, se desbanda, Urquiza da media vuelta y se vuelve al tranco hasta Entre Ríos. Mitre dispara, lo alcanzan, ya llegando a Luján, lo alcanza un chasque y le dice, vuelva a general que hemos ganado, con un papelito. Entonces, nunca se alcanzó a explicar. Urquiza dijo no, que el fragor de la batalla, que estaba cansado y se volvió, los mismos federales, los generales de él no lo entendían. Y después, mucho tiempo después se supo que en una avenida masónica, Mitre dijo, en el templo el genio invisible batió las alas y nosotros bajamos la espada. Eso está dicho, por ejemplo, la renuncia de Urquiza, por ejemplo, está dicho en un libro de Alcibíades Lapas, que es un conocido masón porteño que murió hace poco, en el libro de la masonería argentina a través de sus obras. Bueno, el pacto que se dice que se hizo entre Urquiza y Mitre se ocupaba del interior, mientras Urquiza se quedaba con, digamos, la Mesopotamia. Entonces, después de eso, Venancio Flores le pasa la factura a Mitre, porque en Uruguay estaba el gobierno blanco federal de Berro. En el año 63 le pasa la factura y Mitre se la paga contento, porque precisamente Mitre lo que quería era desalojar al gobierno federal uruguayo para después ir a Uruguay contra Paraguay. Eso está dicho incluso en el diario de la Nación Argentina, que es el libro que fundó Mitre, donde decía, ¿dónde está el pacto de 1851? El próximo paso es Paraguay. Incluso, por ejemplo, Pastor Obligado en el diario del Tribuno dice, refiriéndose a la invasión de Venancio Flores, dice, no es una guerra extranjera, es la eterna guerra contra la mazorca que ahora se ha quitado en Montevideo. Bueno, ahí invaden la banda oriental hasta que lo desalojan a Aguirre. Ahí empiezan las presiones de Brasil sobre Uruguay. Y para entonces ya se había hecho el pacto, estoy hablando del año 64, cuando Brasil empieza a presionar a Uruguay. López, que consideraba al Uruguay como su garantía de salida al mar, le manda una fuerte nota donde le dice, ojo que si ustedes tocan Uruguay, yo lo voy a considerar casus belli, voy a intervenir. Los brasileños
no se dan por enterados, los argentinos menos. Mitre decía que él era neutral. Entonces los brasileños invaden por el departamento de Cerro Largo, Villa de Melo, toman y avanzan sobre Montevideo, y a su vez la flota sube por las aguas del río y ataca Paysandú. Ahora Mitre decía, no sé, estaba en el Mitre decía, nosotros somos neutrales. Dice, sí, son neutrales, pero ayudan a los brasileños, porque en Corrientes, por ejemplo, había los brasileños, cuando bien se declaró la guerra entre Paraguay y Brasil, tenían un depósito de armas. Y Mitre le decía, facilite el traslado de la correspondencia en valija diplomática a nombre de Lizalde, se estaban contrabandeando armas. Por otro lado, le dejaba pasar la flota a los brasileños, pero no le dejaba pasar por tierra a los paraguayos. Además, la flota bombardeaba Paysandú, que los federales querían cruzar y quizá los retenía. Y la flota se abastecía en la rada de Buenos Aires, o sea que Argentina ya era beligerante. Además, el pacto de la Triple Alianza ya estaba pactado desde mediados del 64, porque se había juntado Saraiva, Elizalde, Venancio Flores y el inglés Thornton, y ahí formaron el pacto de la alianza. Y eso está, la firma fue en mayo del 65, pero en junio del 64 ya estaba formada. Y eso lo dice, se confiesa en muchas partes. Por ejemplo, cuando Saraiva le escribe una nota después de la guerra a Nabucco, le dice, no confunda la fecha, dice, la alianza no empezó en mayo del 65, sino en junio del 64, cuando nos juntamos con el Rosario. Lo mismo le dice en una polémica muy grande que tuvo entre Mitre y Gómez. Le preguntan a Mármol, que había sido el representante argentino en Río de Janeiro, y le dice, no, ustedes tienen un error de fecha. Y dice exactamente lo mismo que no empezó en el mundo. Por otro lado, Elizalde, en la legislatura, dijo, había un pacto previo, dice, un acuerdo previo de que ante una eventual guerra, no sé de qué guerra estaba hablando, si todavía no Chile era neutral, ante una eventual guerra Argentina lo va a dejar pasar por territorio misionero. O sea que para mí Argentina era beligerante. ¿Por qué se desata la guerra? O sea, la guerra de Paraguay casi se desató, me parece a mí, cuando invaden Cerro Largo. Pero el chispazo fue porque había un convenio para navegar el río Paraguay que los brasileños necesitaban para pasar a Mato Grosso, y que le habían sacado un convenio a la fuerza a Paraguay, presionándolo para que los dejen pasar, pero tenía ciertas restricciones de tonelaje, de armamento, incluso tenía la obligación de entrar en todos los puertos para ser inspeccionado. ¿Y qué pasó? En noviembre del 64 mandan al Marqués de Olinda con armamento, pasan de largo por Asunción y López lo captura y le captura todo el armamento y le declara la guerra. Ahí fue cuando López después invade Mato Grosso, o recupera Mato Grosso y quiere pasar por Misiones o por Corrientes. Incluso habla con Urquiza, porque eran compadres y teóricamente se llevaba bien. Urquiza para mí siempre fue un comerciante que navegó con un pie en cada canoa, y en esta, además de estar navegando con un pie en cada canoa, estaba con una caña pescando en Brasil, porque él hablaba con López y le decía, si le niegan el paso, los entrerrianos vamos a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Con Mitre mantenía una relación tirante, pero estaban ahí, ¿no? Ese era un pie en cada canoa.
pero con la caña le estaba pescando en Brasil, porque le terminó vendiendo a los brasileños los 30.000 caballos de toda la caballada entrerriana, y ahí se hizo proveedor del ejército argentino y a los brasileños. A raíz de que no le dejan pasar las tropas, incluso no solamente Argentina era beligerante, sino que ya era medio público, porque por ejemplo, en las calles de Montevideo había manifestaciones con banderas uruguayas y paraguayas recorriendo las calles, incluso fueron a la casa del cónsul paraguayo, representante paraguayo, una manifestación y no sé, un poco de compromiso, le digo, sí, hay 30.000 soldados dispuestos a cruzar la angosta línea que nos separa. Y incluso López había declarado, voy a pasar, me dejen, con permiso, sin permiso voy a pasar. O sea que estaba bien latente ahí la guerra, ¿no? Incluso en la prensa de Buenos Aires ya se hablaba desde antes del 64 de alianzas y de cañonazos. O sea que es una cosa que es innegable. El cónsul, por ejemplo, el representante francés, se lo informa a su gobierno. La cuestión que López declara la guerra el 18 de marzo, si no me equivoco, el 18, ¿no? De marzo del 65. Le declara la guerra a Argentina. Y la declara públicamente, se hace pública la declaración, no fue una cosa, se publica en el diario, en la ley. Y no solamente eso, sino que manda un emisario, que se llamaba Ayala, me parece. Cipriano Ayala. Cipriano Ayala llega a Buenos Aires los primeros días de abril del 65, con la copia de la declaración de guerra. Y Mitre, ¿qué hace? Esconde la declaración de guerra en un cajón y a Cipriano Ayala lo pone preso hasta después de la guerra. Incluso muere en Buenos Aires trabajando de albañil. Eso se supo porque incluso, por ejemplo, el gobernador cordobés le informa de Buenos Aires y dice, nos hemos enterado que Paraguay nos declaró la guerra. Dice, y que el primer paso que van a dar es tomar Corrientes. O sea que no solamente sabían a dónde iban a atacar. Es como Pearl Harbor de la Segunda Guerra, ¿no? Después el representante inglés le informa a su gobierno, dice, sé que Buenos Aires, que Paraguay le declaró la guerra a Buenos Aires. Yo vi la copia en manos de Elizalde, o sea que estaba todo absolutamente... Todos sabían, se hacían los distraídos, pero sabían. Entonces habíamos dicho que el 18 le declara la guerra, el 14 ocupan Corrientes, entonces ahí Mitre se entera a los 2 días y desde el balcón dice la famosa frase, 3 días en el cuartel, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Eso es más o menos el pensamiento mío hasta que se declaró la guerra. Podemos estar de acuerdo con el punto o no. Yo quería leer, en todo caso, 2 o 3 frases cortas nomás que demuestran las intenciones de cada uno, ¿no? La cifra de genocidio no la voy a dar porque usted la debe conocer mejor que nosotros. Hay distintas versiones. Por ejemplo, la Nación Argentina decía, editorializaba esto, dice, hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal del Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que las repúblicas orientales y del Paraguay den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Viene ahora el turno al Paraguay. El Paraguay, que es la negación de la alianza de 1851, se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo. Y en otro testimonio dice,
No, este es el que leí de no es la causa extranjera del Partido Unitario en su lucha eterna contra la mazorca, cuyo espíritu migró a Montevideo. Lo que deseamos para esos hermanos es la libertad, un triunfo más completo, como entre nosotros nos deje ni un chacho ni un hechizo. Siempre en contra del tirano y a favor de la libertad, ¿no? La misma discusión. Y con respecto a Brasil, hubo un documento, porque yo dije que Brasil siempre intentó avanzar sobre las provincias hispánicas, a veces digo, España conquistó América, pero Brasil conquistó Hispanoamérica. Cuando hubo un intento de abordaje, o varios intentos de abordaje de la flota brasileña por parte de los paraguayos, Casillas sospechó que se la podían llegar a tomar y que podía ser una cosa grave, además de otros aspectos de la guerra. Entonces le mando un extenso documento a Pedro II, cuya copia está en el Museo Mitre de Buenos Aires, y entre otras cosas le dice que si toman la escuadra, dice, todo estará perdido. Entonces todos nuestros planes sobre la República Argentina y Oriental y las demás repúblicas del Amazonas quedarán frustradas para siempre. Y en otro párrafo le agrega: con la paz tendremos conservada nuestra actitud y un mejor tiempo para llevar adelante y con los otros medios de las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas. Con la paz conservaremos nuestra ascendencia sobre la República Argentina y Oriental por razón de los compromisos que el general Mitre y el general Flores han contraído con el gobierno de vuestra majestad. Así que bueno, creo que eso es más o menos mi opinión, que bueno, puede diferir con la de alguno de ustedes. Creo que más o menos es la charla. Agradecemos a Leonardo. Para continuar justamente enriqueciendo, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Querido Leonardo, te hacemos entrega en representación de todo, en agradecimiento del libro y de agradecemos por tu visita y por la apoyo a todos ustedes.